Bueno, buenas tardes a todos, buenos días para los que están en la América Latina, si hay conectados por allí. Primero de todo agradecer a Ignasi, a BIM Academy por esta iniciativa. Creo que es muy interesante e importante para dar a conocer algunos aspectos de lo que es el sector del BIM para fabricantes. Y bueno, un poquito también hacer una reseña de lo que hacemos en Bimética, BIM Legal. Al final de cabo, en Bimética podemos decir que somos una empresa somos una consultora, es una empresa consultora con 13 años en el mercado internacional, que nos especializamos exclusivamente con BIM para fabricantes. Es decir, le guiamos al fabricante en todo el ciclo de participación que pueda tener dentro de un proceso BIM, ¿vale? Por lo cual tenemos bastante experiencia en estos últimos 13 años y bueno, tenemos muchas casuísticas, cosas buenas, cosas malas, ¿eh? Pero estamos aquí y bueno, a mí hoy Ignasi me pone el reto de hablar de estandarización de objetos BIM y requisitos técnicos y legales. Discúlpeme que tengo un poco la tos por el aire acondicionado, así que, en fin. Lo primero que quisiera hablar de temas de los objetos BIM, cómo se concibe el objeto BIM también depende un poco del punto de vista del profesional o de cómo interactúe sobre ese objeto BIM y el proyecto. Por ejemplo, para un fabricante, un objeto BIM es una herramienta que sirve para que se prescriban los datos de sus productos y sus marcas. Es una herramienta que le sirve para facilitar ese proceso de venta, ¿vale? Para un profesional, la ingeniería, arquitectura y demás, o por otro lado, es una herramienta como cualquier otra que le sirve para incorporar esos datos y le facilite su labor porque ya incorpora una serie de información que en principio estaría avalada por el fabricante. Digo en principio porque hay muchos matices luego, ya veríamos. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, dentro de una empresa fabricante, el objeto BIM puede ser una mera herramienta de marketing, le sirve para posicionar la marca y ya está. No sabemos qué calidad, cómo está hecho y demás, pero a lo mejor el departamento técnico sí que procura hacer un buen objeto BIM, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que no todo es ideal con los objetos BIM. Hay casos negativos, no voy a intentar dar algunos tips de estas visiones, pero en general el objeto BIM es una herramienta muy potente de trabajo. Yo, como abogado, para mí, yo veo el objeto BIM, digo, el objeto BIM al final es un contenedor de información y literalmente sería como un mini contrato, ¿no? Me vincula de alguna manera si está bien representada esa información. Entonces, tengo otra óptica de cómo enfocar ese objeto BIM, ¿no? Entonces, también traslado otras realidades o supuestos de hecho. Dicho esto, voy a hablar un poco del estándar GDOBIM, la estandarización, y lo primero que voy a mostrar es un poco esto. Imaginar, con 13 años de experiencia tenemos mucha casuística y quiero compartir esta imagen, no sé si se sienten un poco identificados cuando viajamos al exterior, el tema de los enchufes, ¿no? Yo hace poquito estuve en Costa Rica y cuando necesitaba hacer una presentación, el enchufe no tenía el adaptador y tuve que salir corriendo a buscar uno, no encontraba, al final, mira, me lo solucionó el hotel, pero dentro de al cabo de tres horas que estaba buscando. Entonces, el tema de la estandarización es algo muy importante tener en cuenta, porque cuando no tenemos la estandarización, nos genera varios síntomas, que aquí lo pongo, ¿no? Incertidumbre, desorientación, falta de previsibilidad, puede darse la situación de engaño, ilegalidades, desilusión, desinversión. Y esto al principio suena negativo, pero es que es real, es que no hemos topado con estos casos. Entonces, hacer objetos BIM no es algo baladí, algo que es fácil, ¿no? Hay que saberlo hacer bien, ¿no? Entonces, ya veremos algunos supuestos, si hay alguna pregunta también lo resolvemos al final, ¿no? Dicho de otra manera, también, ¿qué hemos visto en el mercado en estos años, no? Que se genera lo que nosotros llamamos el sistema isla versus mentalidad continente o estandarización, ¿no? Que cada fabricante dice, yo hago los objetos BIM conforme a lo que yo creo que debe ser.
y probablemente están bien y actúan de buena fe, no se están equivocando desde este punto de vista, pero no tienen la mentalidad continente, es decir, yo sé que mi objeto BIM tiene que interactuar con otros objetos BIM de otros fabricantes, y eso, cuando se traslada al proyecto, si no está bien estandarizada la información, los parámetros, bien explicados qué quieren decir, al final, esa falta de mentalidad continente se traslada a la ingeniería, a la arquitectura y demás, y le crea el conflicto. ¿Y qué hacen estos profesionales? Pues tienden a recortar mucha información y no potencian en sí lo que viene a representar esta metodología del BIM, ¿no? Entonces yo me he encontrado con varios fabricantes y dice, yo lo he hecho bien, y efectivamente lo han hecho bien, pero sus objetos después no coinciden con otra gran marca que también lo ha hecho bien, y entonces cuando un profesional tiene que trabajar, tiene que estar modificando y va, viene, solicitando información extra, etc. Y esto verdaderamente es un problema. Entonces, bueno, esto nos viene pasando muy a menudo, y fruto de esta problemática, pues Vimetic en el año 2019 sacó lo que se llama el estándar GDOBIM, que el estándar GDOBIM es una guía de libre uso para el desarrollo de objetos BIM. A ver si se las puedo enseñar un momento. Y ustedes van en la plataforma de Vimetica, discúlpenme, si ustedes van a la plataforma de vimetica.com, van aquí y se descargan el estándar. Se descargarán el PDF, es gratuito, y aparte una serie de recomendaciones y documentos que le van a servir para poder desarrollar, ¿no? Aquí es una versión 2019, versión 1, se está trabajando en la versión 2, mucho más potente, mucha más información, y bueno, al final tienen una guía aquí muy pormenorizada de cada una de las situaciones, buenas prácticas, malas prácticas, cómo tenemos que enfocar el objeto BIM. Es libre, abierto, ningún fabricante tiene que pagar ninguna royalty a Vimetica. Justamente esto lo hacemos para poder ayudar al mercado, tanto nacional o internacional. Y gracias a Dios, hoy en día es el estándar más utilizado a nivel internacional. Dicho esto, incluso podría adelantar una noticia, pero no puedo dar la referencia, pero estamos trabajando para hacer una biblioteca nacional de un país X, que hoy en día no podemos hablar, con esta estandarización, ¿no? Y después voy a mostrar otras series de datos que pueden ser realmente interesantes para vosotros. Esto es un ejemplo de lo que venimos comentando, ¿no? Al final, yo me puedo descargar una ventana, pero si los parámetros de la ventana del fabricante A y el fabricante B no son iguales, pues en principio, bueno, tengo que estar corrigiendo, trabajándolo, con lo cual me dificulta el proceso de modelado y especificación de datos. Mientras que en el caso de poder bajarme una ventana de un fabricante X, o incluso aquí en España se da mucho en tema de ley, con la ley de contrato del sector público, que yo no puedo especificar un fabricante, salvo casos excepcionales. Eso viene especificado en el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero por lo general, yo tengo que presentar, en los pliegos de licitaciones dice, no puedo especificar marca. Entonces yo aquí incorporo un genérico como punto de partida, y después cuando tenga que ir a la fase de ejecución o ese proceso de compra, buscar a aquel fabricante que me pueda proveer el objeto BIM o que se adecue a estas condiciones, y si está estandarizado no me va a generar conflicto, va a funcionar. Y de esto se trata un poco, ¿no? La estandarización a nivel de parámetros de datos. Vamos a ver que el tema del estándar es mucho más potente en otras áreas, pero vamos a ver más abajo, ¿no? A ver, no se ha cargado la definición. Vale. Por ejemplo, repitiendo un poco el ejemplo, recientemente hemos trabajado, bueno, recientemente, ¿no? Hace un par de años con el Colegio de Ingenieros Industriales Técnicos de Barcelona, en el cual sus ingenieros, sus colegiados tenían un problema, que era que se descargaban objetos BIM de diferentes plataformas, de diferentes fuentes, ya sea plataformas en sí mismas, como puede ser la de Vimetica u otro, o de los propios web de fabricantes, y el problema era este, ¿no? Que estaban incorporando mucha información, muchos objetos con mucha información, o pocos algunos, pero la realidad es que no estaban los parámetros organizados de una forma coherente. Entonces, le generaba mucho problema. ¿Qué conclusión llegaron? Pues conociendo el estándar GDOBIM o guía de desarrollo de objetos BIM, dijeron, bueno, vamos a hacer una biblioteca de objetos genéricos en las cuales también pueden participar empresas fabricantes que tengan el estándar, y se ha hecho en español, inglés y en catalán, curiosamente en catalán. Y ya está teniendo bastante éxito.
Y eso ha facilitado mucho la labor a estas ingenierías que están utilizando masivamente estos objetos para implementarlo en sus proyectos. Y la verdad que le está agilizando mucho ese trámite. Entonces, es un caso de éxito que un colegio profesional está recomendando como buena práctica este tipo de objetos con estas librerías, ¿no? ¿Qué tiene el estándar GeoBIM, ¿no? Al fin y al cabo nos basamos en las normas ISO y el IFC, pero básicamente tenemos los grupos de parámetros que se pueden encontrar en un objeto BIM, van desde la identidad legal, el sistema de clasificación, especificaciones, preset common, prescripción, logística, gestión y mantenimiento, salud, seguridad y salud y sostenibilidad, que antes lo comentaba Aurelio, ¿vale? Entonces, dentro de esos grupos de parámetros, a ver si puedo disculpar, vamos a ir bajando. Este estándar GeoBIM se basa en el esquema de grupo de parámetros que sigue la ISO 16739, que tenemos los dominios, tipos, entidades y grupo de propiedades, y hacemos lo que es el esquema de datos común para los objetos BIM, pero después entramos en cada una de las especificaciones conforme a la tipología de productos, ¿vale? Voy a ir aquí, la siguiente. Por ejemplo, esto es lo puse en un Excel para que vean la posibilidad de información que puede tener un objeto BIM. Estamos hablando de información que puede ser útil. Ahora vamos a segmentar en por qué esta información y en qué momento nos servirá. Entonces yo aquí estoy hablando de parámetros de datos conforme a la categoría de calderas. No será lo mismo para ventanas, ni luminarias, etcétera, ¿vale? Entonces aquí podemos ver, lo pongo así porque es más fácil entenderlo, con los datos y especificaciones. Entonces yo puedo ver aquí que tengo, puedo llegar a poner hasta 180 parámetros con información que me pueden llegar a ser útil, ¿vale? Por eso también digo la visión contractualista de que puedo tener yo, porque al final es una información que yo me voy a basar para mi proyecto. Entonces, en esta tabla de parámetros con datos, pues bueno, puedo decir cuáles quiero poner, cuáles quiero quitar, etcétera, ¿vale? Entonces es bastante potente. Vale. Llegado a este punto, ¿eh? No sé, Ignacio, voy acelerando porque no sé si llegamos o bueno, ya me pero estoy pasando, ¿no? está muy bien lo que explicas. Estoy Si no, después aprendiendo volvemos mucho, a repasar. o sea que... Vale. Cuando hablamos de un objeto BIM, también hay que tener en cuenta que no es un mero merchandising, que tengo que posicionar una marca y hacerlo rápido y deprisa. Ya si quieren luego hablamos de las malas prácticas, pero hay que tener en cuenta que un objeto BIM es un elemento, digamos, vivo en un proyecto y tiene que ser útil y transversal en cada momento, toda esa fase y todas esas dimensiones que existen. Con lo cual, podemos encontrarnos con un objeto BIM, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un fabricante, me dice, hostia, estos 180 parámetros no tengo toda la información, y efectivamente es imposible que la tenga un fabricante. Tú tienes que poner fabricante aquella información que tienes de tu producto, en tu ficha técnica, en tu documentación, la trasladas, nosotros la ordenamos, la clasificamos y la ponemos. Luego hay unos parámetros que son parámetros que están pensados para que interactúen en diferentes momentos o fases de un proyecto. Entonces, y también pensados para que actúen o que sean útiles para determinados perfiles profesionales que van a trabajar en el proyecto. No es lo mismo la información que va a requerir el interiorista, un arquitecto, una ingeniería, la promotora, la constructora, la propiedad. Entonces, hay que tener en cuenta que ese objeto BIM tiene que estar adaptado para cada una de esas situaciones y momentos, ¿no? Incluso me atrevería a decir para diferentes tipologías de software que requieren determinado tipo de información, y si eso está en el objeto BIM, pues pueden chupar de allí y sacar los cálculos o referencias apropiadas. Entonces hay que pensar holísticamente, ese objeto BIM tiene que estar preparado para cada uno de esos momentos. Y el estándar GeoBIM, pues aparte de estandarizar los parámetros, está pensado para que sea tan útil desde la fase de diseño hasta la fase de mantenimiento, ¿vale? Y esto
aunque parezca muy común, porque estamos hablando de un entorno de gente que entendemos, cuesta hacerlo entender a los fabricantes y muchas veces se van por la opción más fácil, más económica en cuanto a datos, ¿no? Porque aquí, Pablo, veo lot 600. ¿Esto ya está Reforma y interiorizado por el demolición. sector? ¿Cómo? ¿El lot 600 ya está interiorizado por el sector? Bueno, diría que no, y depende. Lo que sí tenemos que tener en cuenta dentro de los objetos BIM es que esta posibilidad se puede dar. Por lo tanto, si lo reflejamos de alguna manera, para aquellos que quieran ejercer esta posibilidad o esta vía, porque los hay, tengan estos campos de información para poder reflejarlo, ¿no? Entonces, estamos hablando que, lo que decía antes, ¿no? Al final es una información que puede llegar a ser útil en el caso que sea requerida, pero no en todos los casos es requerida. ¿Vale? Sigo. Más cositas. Hablando también de certificaciones. Nosotros, una de las cosas que tiene el estándar GDOBIM es que la capacidad de que aquella empresa que quiera auditar los objetos BIM y que quiera modelar y que sea independiente del fabricante, lógicamente, tiene que ser un ente independiente, pueda certificar, emitir un certificado. Por ejemplo, este es el certificado que emite Bimética, el Colegio de Ingenieros, conforme esta biblioteca está bien estructurada, la información que está puesta allí es una información contrastada, en este caso con el grupo de trabajo BIM del Colegio de Ingenieros, que ahora hablaré un poquito de ello. Luego también que los objetos BIM, y muy importante, ya hablaré al final, respetan los derechos de copyright, los derechos de autor, tanto lo que es respeto del uso de una licencia de software comercial, no pirateada, como que no han sido objetos copiados de otros fabricantes. Que esto es muy habitual, más de lo que creemos. Entonces, cuidado, que aquí estamos hablando de poder contrastar que efectivamente los objetos BIM no cumplen ninguna ilegalidad en sentido estricto, que puede afectar tanto al ámbito civil como al penal. Entonces, ¿qué más? Que los datos también han sido contrastados y avalados por el fabricante, porque muchas veces se ponen datos sin saber lo que se ponen o sin haber contrastado esa información. Y esto también es importante, porque los datos vinculan, la información vincula, ¿vale? Entonces, este certificado también emitido es una garantía tanto para el fabricante de que los objetos BIM han pasado esta serie de requisitos, han estado testeados, se ha hecho una auditoría previa, se ha contrastado la información y el certifica, en este caso Bimética, asume un compromiso legal de resultado. Somos responsables. Y esta palabra quiero resaltarla, responsabilidad sobre lo que hacemos. ¿Vale? Y esto es muy importante porque el objeto BIM, por otro lado, es la representación de la marca del fabricante, con lo cual si lo hace mal, pues queda muy mal el fabricante, ¿no? Etcétera. Sigo con ello. Ahora voy a saltar voy a hacer una pequeña referencia siguiendo el título de mi ponencia. Objetos BIM, requisitos técnicos. No he querido hacer una gran... no me voy a explayar muchísimo sobre el tema de... Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. No, se me ha salido a mí el micro. Al final, los objetos, como las habilidades del... Está fallando. Te oímos bien, ¿eh? Antes se ha cortado, pero te oímos bien. Sí, se ha cortado un mínimo, pero hasta ahora fluye. El cable aquí me suelto. La conferencia no va bien. ¿Ahora? Ahora, Sí, se escucha. sí. Decía, requisitos técnicos que deben tener los objetos BIM para decir que están bien. Lo primero, conocer las habilidades del objeto BIM, que éstas puedan responder a diferentes situaciones reales que tiene ese producto en el entorno real. Es decir, desde aquí vemos, por ejemplo, ejemplo de la ventana, ¿no? Que pueda
abrirse para un lado, para el otro, girar, delimitar el área de seguridad del objeto BIM, pensar también que ese objeto BIM tiene que responder a necesidades de determinados profesionales, etcétera, ¿no? Tema del peso del archivo, la geometría está bien, pero muchas veces un exceso de geometría puede generar que pese demasiado, entonces hay que buscar un equilibrio entre la geometría y peso. También hay que pensar que hay determinadas geometrías que son útiles para un perfil de un interiorista, porque tiene que luego hacer un render y tiene que presentar el proyecto y todos los objetos y el fabricante X, y eso está bien, pero también para la ingeniería no le importará a ver si la silla es bonita o menos bonita, no sé si me explico, ¿no? Entonces, pero saber que existe esa información, que ahí tiene que ir algo, etcétera. Eso sí que es importante, ¿no? Luego, los parámetros tienen que estar bien, bien justificados, bien programados para que no se me desarme el objeto BIM y me quede hecho un cuadro cuando hago alguna modificación, ¿no? Cosas que veo muchas veces en los fabricantes. Me dicen, oye, nosotros tenemos la biblioteca BIM, porque también auditamos en Bimética, y la hemos exportado de un software BIM, un CATIA, un Inventor, un SolidWorks, que es lo típico, que dice, bueno, arrastramos la geometría, la pasamos a IFC, después la trasladamos a un Revit, etcétera. Pero muchas veces se traslada muchísima información que no es útil para un entorno constructivo, un entorno BIM sí, para construir el producto sí, pero para un entorno de construcción no, incluso me atrevería a decir que en algunos casos hemos detectado información de tipo confidencial que se estaba trasladando, que no tuvo el debido trabajo de eliminarse, ¿no? Entonces, cuidado cuando se utilizan este tipo de software o estas prácticas, porque muchas veces conviene empezar desde cero, aprovechando esta información, pero empezar de cero para justamente hacer un buen modelado del objeto, ¿no? Más cositas. Más cositas. Bueno, a los atributos y habilidades. El objeto BIM a nivel de requisitos técnicos se puede poner muchas cosas. Por ejemplo, esta luminaria de emergencia, cuando estuvimos trabajando con el colegio de ingenieros, dijeron, bueno, está muy bien, pero tiene que respetar determinadas normas. Cuando lo ponga el ingeniero, pues por defecto se tiene que colocar conforme a la normativa, código técnico de edificación, etcétera, ¿no? Se puede colocar simbología, porque no solo cuando trabajamos en BIM, no estamos trabajando solo en un entorno 3D, sino que podemos trabajar en un entorno 2D y poder poner simbología es muy importante, y que esta simbología responda a los requisitos técnicos, por lo menos en este caso de código de identificación, que es un requisito aquí en España. Igual en Francia, o igual en Andorra, o igual en Inglaterra, no es igual. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque un objeto BIM, si bien me sirve como puente de internacionalización, no todo objeto BIM tiene la misma aplicabilidad o la información o cómo está configurado para un país en particular, ¿no? Entonces, esto habría que ajustarlo, y la tendencia es ajustar los objetos BIM conforme a la normativa del lugar donde se va a construir. No todo vale, ¿eh? Y esto hay que dejarlo. Vale. A ver si puedo ampliar. Ok, sigo. Hablaré del objeto BIM legales, ¿vale? Que aquí me siento un poquito más en mi campo. Hablaré un poco de una serie de conceptos, después lo hilaremos y veremos que tienen mucho que ver, ¿no? Lo primero que tengo que decir, que estamos viviendo desde hace unos años en un entorno mucho más digitalizado. Dejamos huella en todo lo que hacemos, en nuestros teléfonos móviles, cuando navegamos por internet, etc. Dejamos muchísima información, y esta información hoy en día se puede rastrear, con lo cual cuando nosotros trabajamos en un proyecto BIM y estamos colocando información y podemos participar, y si se está haciendo bien el proyecto, podemos saber qué agente ha trabajado en qué momento, qué información ha tocado, qué información ha borrado, qué información ha incluido, etcétera. Con lo cual, estaremos diciendo que un objeto BIM pues también va a interferir, vamos a poder saber si lo han tocado, si lo han modificado, cómo ha interactuado en un proyecto, ¿no?
Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que nos pueden rastrear o nos podemos, cuando hacemos alguna modificación, ¿no? La huella digital ahí está. Vale. Ahora, otro concepto. Lo que decía anteriormente, para mí un objeto BIM es un contenedor de información, y sin contenedor de información, yo le pongo este contenedor como ejemplo a nivel gráfico, pero me da muchísima información que podemos sacar el punto y el coma, lo que tiene, no tiene, etc. Presuponiendo que está bien la información, ¿vale? Lo que decía anteriormente, el objeto BIM deja un rastro cuando nosotros trabajamos en un proyecto y esto también puede ser los objetos BIM, al igual que un proyecto BIM, hoy en día se considera como, si surge algún problema, como una prueba judicial. Ya lo reconoce diferentes normativas de procesamiento civil, penal, etcétera, administrativo. Con lo cual, hacer un objeto BIM y hacerlo mal, y si trae consecuencias, pues se puede ser aportado perfectamente en un procedimiento judicial como medio de prueba, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta, conceptualmente hablando. ¿Qué más? Vale. Otro concepto. Ya desde un punto de vista del derecho del consumidor, derecho de publicidad, derecho de la competencia. A que cuando vamos a un supermercado, por hablarnos de la vida real, cogemos una lata de Coca-Cola o cualquier producto y en las especificaciones, en ese etiquetado, nos da las indicaciones de las cualidades de ese producto y nosotros podemos tomar esa decisión, leerlo, saber si es bueno o es malo para nosotros y en base a eso decir, ¿lo compro o no lo compro? ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Pero tiene que dar una información real y cierta porque es vinculante. Porque si yo compro, imagínense que yo soy alérgico a los cacahuetes y compro, no sé, algo que tenga cacahuete y me dice que no lo tiene y me lo como, pues me manda al hospital. Me puede mandar al hospital. Entonces, con este ejemplo, podemos trasladarlo, digamos, dentro del entorno BIM, de los objetos BIM, ¿no? Al final aquí vemos el etiquetado de un producto real, de la casa Saint-Gobain, que te da una serie de especificaciones y demás, y eso siempre va en los paquetes, en los productos, ¿no? Entonces, en el fondo estoy tratando de decir que tomamos una decisión de tipo económico conforme a la información que nos da, en este caso, el fabricante, porque entendemos que esa información responde a esas necesidades que voy a tener en mi proyecto, ¿vale? Y aquí está el vínculo contractual que venía señalando desde el principio, ¿no? Y cuando esto se rompe, estaríamos hablando potencialmente de derecho a la competencia o publicidad, ¿vale? Que pueden, si mi competidor casa, si lo estoy haciendo mal, me puede meter una demanda o puede decir que estoy haciendo una publicidad fraudulenta, ¿no? En base a un objeto BIM. Vale. ¿Y por qué lo digo? Porque al final el objeto BIM viene a ser una etiqueta virtual como podemos encontrar en un producto real. ¿Qué más? Otros conceptos, ¿no? En 13 años os puedo asegurar que he encontrado de todo. Objetos bien hechos, mal hechos, pero dentro de los mal hechos de empresas muy pequeñitas y empresas muy grandes, con grandes marcas, que tenemos de todo. Es decir, podemos encontrar objetos que yo les llamo tóxicos porque no tienen información o la información está, es incorrecta totalmente. Hay una disociación entre la información de la ficha técnica de ese producto real con el objeto BIM y me da igual cuántas descargas tengan, mejor que tengan pocas descargas, porque imagínate el problema que me pueden meter. O podemos encontrar que está mal colocada la información. Los parámetros donde tienen que ir están mal colocados, copié y pegué, con todo el cariño del mundo, un becario agarró, pegó, copió, y lo puso y lo mandó, y el fabricante no se entera porque no es técnico en BIM. Es muy fácil hoy en día engañar a un fabricante. O simplemente podemos encontrarnos con objetos BIM que están vacíos, no tienen datos, tienen 2 o 3 datos y lo venden como si fuera un Ferrari, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque al final la calidad de los datos influye y mucho, ¿no? Y si tenemos malos datos o estos datos están desordenados o son tóxicos, al final van a reflejar la calidad del proyecto BIM en el cual esté trabajando, ¿no? Y esto es otro concepto que creo que es importante tener en cuenta. Ejemplo práctico, ¿no? Se acordarán, hace poquito, en febrero, hubo los terremotos en Siria y en Turquía, en los cuales se vinieron abajo un montón de edificios, lamentablemente más de 50 y pico mil personas murieron aplastadas,
Y bueno, después las autoridades salieron a decir que, bueno, había mucha corrupción, que los materiales que se pusieron no eran los adecuados, etcétera, ¿no? La legislación. Hoy en día, con todas estas herramientas BIM, si colocamos y hacemos un edificio en BIM y colocamos los materiales y esos materiales nos aportan información correcta, seguramente podríamos hacer simulaciones las cuales podemos decir este material es el adecuado y este material no es adecuado. Por eso la importancia sobre la calidad de la información. Es decir, hoy en BIM, si trabajamos en un entorno BIM, nos permite incluso hacer este tipo de simulaciones por si sucede algún terremoto o si se adapta el producto realmente al proyecto en el que estamos queriendo trabajar, ¿no? En este caso que vemos aquí, los materiales no eran los adecuados, el hormigón no era el adecuado, etcétera, ¿no? Y por eso también sucedieron todos estos problemas, ¿no? Esta es la parte negativa o mala de tener objetos BIM de mala calidad. Pero esto es un ejemplo, ¿eh? No es que haya sido literal. Sigo y... A ver si... Ok. Para ir terminando, los objetos BIM también, tema de derecho de autor, derechos de propiedad intelectual. Yo les hago la pregunta siempre a los fabricantes que han desarrollado con determinadas compañías los objetos BIM, ¿a quién le pertenecen los derechos de autor? Si en el contrato de prestación de servicio lo han reflejado o no. Cuidado que pueden secuestrar. Y hay casos, algunas plataformas que secuestran, no lo dicen, total. Es algo que muchos fabricantes, por el furor de querer desarrollar la biblioteca BIM, estos detalles no lo tienen en cuenta. Entonces, es importante. Y después diría, ¿existen bibliotecas BIM ilegales? Y yo le respondo, sí, existen. Y lamentablemente hay muchas en el mercado. ¿Y por qué ilegales? Y aquí está uno de los temas que tienen que ver mucho con la calidad y la mentalidad del sector. Si yo hago una biblioteca BIM con un software craqueado, con un software de estudiante, cuidado con esto, porque el becario me está haciendo la pasantía y le dije, hazme la biblioteca BIM, tal, ¿no? Al final, esa biblioteca está basada sobre un software legal, no está pagando los derechos correspondientes a la empresa X. Al final, el resultado de esa biblioteca no es válida. Esa biblioteca me puede tener problemas. Y el día de mañana me hacen auditoría el propietario del software porque lo ve colgado en una plataforma o en su propia página web, dice, oye, yo no te tengo censado, demuéstrame de dónde lo has sacado. Si no lo puedo demostrar, si no puedo aportar la factura, el número de licencia, malo. Y cuidado con algunas picardías, que dicen, no, es que le digo al colega que tiene el software BIM que me haga un documento. Digo que esto que es falsedad documental, mercantil, y esto es penal también, etcétera. Es que no puedo dar nombres, pero no hemos encontrado con estas situaciones que son terribles, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues todas estas circunstancias, ¿no? Y el estándar GDO BIM, una de las cosas que viene a aportar es justamente los parámetros de identidad legal. Los parámetros de identidad legal vienen a decir literalmente la licencia con la cual ha sido desarrollado, la licencia de software con la cual ha sido desarrollado el objeto BIM. El titular del derecho de autor. El titular de la explotación de los objetos BIM. ¿Cuándo ha sido realizado? Tal. Si ha habido modificaciones posteriores. Es decir, dejamos una huella identificativa que si yo soy no sé, una Archicad o una Revit, yo puedo bajarme ahí, puedo comprobar que lo que me está diciendo me coincide con la base de datos, ¿no? Entonces, a nivel público ya estamos reflejando nuestra transparencia en una buena práctica que es trabajar con software legales, ¿no? En fin, si quieren tírenme de la lengua y les puedo decir un poco más, pero no me quiero exceder mi tiempo. Le doy muchas gracias a la organización INASI por esta participación.